Jerusalén Radio presenta el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, en la voz de Fernando Chagoyán. No vimos eso, pero esto es la verdad. La palabra de Dios lo dice. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el primer día, Jesús vino a Juan y fue bautizado en el río Jordán. Al siguiente día, él vino a Juan otra vez, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Jesús se acercó. ¿Qué fue lo que dijo Juan cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vino Jesús a Juan con alguna carga sobre su espalda? La única cosa que pudo ver en Jesús fue una túnica raída, pues pudimos ver el pecado transferido a él, pero Dios no tenía problema para verlo. Juan también pudo verlo. ¿Qué dice? ¿Que sus pecados no fueron incluidos en los pecados del mundo? ¿Porque usted es un enemigo especial de Dios? ¿Jesús pasó por alto solamente sus pecados? No sea tonto. Cualquier pecado que hay en este mundo es una parte del pecado del mundo. Amigos, en los días del Antiguo Testamento, aún una cabra quitaba los pecados. ¿No cree usted que el Cordero de Dios es capaz de quitar el pecado del mundo? Jesús tuvo que ser castigado por el pecado del mundo. Él ya había recibido toda clase de pecados antes de que muriera en la cruz. ¿Por qué? Porque todos los pecados fueron transferidos a él. Su pecado estaba tan pesado y tan sucio que aún Dios le dio la espalda. Finalmente fue ejecutado en la cruz. En Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5, dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que él fue clavado en la cruz por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Nosotros no podemos transferir nuestros pecados a Jesús porque el pecado es invisible, pero no importa que podamos hacerlo o no. Lo importante es que Jesús se haya llevado nuestros pecados. Todo lo que nosotros tenemos con respecto al pecado es la memoria de éste. Satanás toma ventaja de esa memoria para alejarnos del Señor, porque todos saben que Él abomina el pecado. Satanás nos está engañando. Nuestra salvación nunca va a depender de si recordamos nuestros pecados o no. ¿Acaso no pueden todos los enfermos de amnesia salvarse de sus pecados? No tiene sentido. Más frecuentemente, nosotros recordamos los pecados que cometemos y sentimos remordimientos de conciencia, pero el hecho más sólido y más firme es que nuestros pecados fueron quitados. La Biblia lo testifica. La única cosa que usted tiene que hacer es solamente aceptar la verdad. No tenemos que ser enjuiciados porque Jesús ya fue castigado por nuestros pecados hace mucho tiempo. ¿Usted conoce este himno? El juicio de Dios no puede caer sobre mí. Estoy protegido por la sangre, ya lo ves. Jesús murió en el madero y su sangre me cubre. El juicio de Dios no puede caer sobre mí. Si nos presentamos ante el juicio, Dios dirá: tu juicio ya se llevó a cabo. Nosotros preguntaríamos: ¿cuándo, Señor? Se llevó a cabo en la cruz, diría Dios. Un día fui a un lugar donde lavan carros, con un compañero de trabajo para lavar mi carro sucio. Después de que ya estaba limpio, fui a pagar por ese trabajo. El hermano que estaba conmigo me detuvo y me dijo: ya pagué por el servicio. Él pagó por el servicio sin preguntarme. ¿Tengo que volver a pagar? También Jesucristo recibió el castigo sin preguntarnos. Recibió el juicio sin nuestro consentimiento. Ese es el amor que Él tiene para nosotros. No debemos hacer que su amor no valga nada para nosotros.
Él se sentiría muy triste si nosotros creemos que todavía tenemos pecado en nuestro corazón. Veamos los versículos y hablemos un poquito más en detalle. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Lo anterior quiere decir que Jesús entró al tabernáculo grande y perfecto y no en el tabernáculo hecho por el hombre en el Antiguo Testamento. Y el versículo 12 dice: Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí podemos encontrar palabras que dicen: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. En aquellos tiempos, ellos ofrecían machos cabríos o becerros en el tabernáculo terrenal, que eran una copia del verdadero tabernáculo. Pero Jesús, sumo sacerdote, con su propia sangre, entró en el verdadero tabernáculo, en el lugar santísimo, una vez para siempre. Ofrendar con animales, como cabras y becerros, era bueno para limpiar los pecados, pero solamente por un poco de tiempo. Consecuentemente, ellos tenían que hacerlo repetidamente. Y Jesús, Él no solo lavó los pecados de las personas que estaban cerca de la cruz, sino también los de cada persona de este mundo. Es por eso que Él no tiene que ser crucificado otra vez, no es necesario. Así que Él está sentado a la diestra de Dios. En el versículo 13 leemos: Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Las cabras y los toros limpiaban o no sus pecados en el altar? Sí. No es necesario mencionar que su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados completamente y eternamente. Ustedes lo creen así. Lo creen ustedes en sus corazones y no solo en sus cerebros, ¿verdad? Mucha gente dice que cree que Jesús murió por sus pecados, pero también dice que todavía tienen pecado. Esto es tan ridículo y tan autoconflictivo. Ellos tienen el conocimiento, pero no lo creen. Podemos ser librados del pecado una vez que creamos que Jesús derramó su sangre para limpiar nuestros pecados perfectamente. Déjenme hablar del Evangelio desde otro ángulo. Se supone que usted no debe tener ni un poquito de duda. Leamos pues Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cómo es que podemos decir que somos santos? ¿Sobre qué base insistimos en decir que somos santos? Solamente porque Jesús murió en la cruz. Es algo realmente tonto que nosotros hagamos algo bueno para ser santos. Como dije anoche, eso es el cerdo con el perfume caro en su sucio cuerpo. El perfume más caro no le hace nada bueno al cerdo, el cual siempre le gustará el lodo. Igual es el hombre. Nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos. Estamos inclinados a desear el pecado. Pero solamente Jesús, que fue sacrificado, que derramó su sangre y murió por todos nosotros, puede santificarnos. Ahora leamos el versículo 11 de Hebreos capítulo 10. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estas ofrendas podían quitar los pecados solo temporalmente. Pero el versículo 12 dice: Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, déjenme preguntarles, ¿qué clase de sacrificio? Pues un sacrificio por los pecados, para siempre. Bueno, regresemos a los versículos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios nos hizo perfectos con la sangre preciosa en la cruz.
Crea en el hecho de que Dios nos hizo santos. Crea en el hecho de que Dios no nos dejó hacer nada para perdonar nuestros pecados. Solamente crea en el hecho de que en la cruz Él lavó nuestros pecados completamente. En los versículos 16 y 17 se menciona: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor dijo que Él ya no se acordará de sus pecados ni de sus transgresiones. Si usted hizo algo malo contra mí, no se siente incómodo de estar aquí. ¿Y qué tal cuando le diga que yo ya lo olvidé? Usted puede relajarse y descansar. Mi esposa comete errores de vez en cuando y yo la regaño. ¿Sabe usted qué me contesta? Me dice: ya hablaste de eso el otro día. ¿Cuántas veces me lo tienes que repetir? Estoy de acuerdo con ella. Yo hablo de los errores de otras personas constantemente, a pesar de que yo también los cometo. Así somos los seres humanos. Tratamos de olvidar algunas cosas, pero también tratamos de recordar otras. En la mayoría de los casos, nada más porque sí. Así es la humanidad. ¿Y Dios? Él puede olvidar y recordar lo que Él quiere. Una vez que Él dice que no se acordará, Él lo borrará como se borra cualquier información de un disquete de computadora, y eso es todo. Él es totalmente diferente a nosotros. En otras palabras, Él no se acuerda de nuestros pecados. ¡Aleluya! ¡Alabemos al Señor! Mis amados amigos, realmente deseo que todos nosotros podamos ir al cielo y vivir allí felizmente para siempre. Capítulo 7. Un hombre asaltado por ladrones. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Veo que le dieron un gran aplauso a los testimonios y a los himnos. ¿Y qué tal para el que predica, No se crean, solamente estoy bromeando. Gracias de todos modos. Permítame leer del Nuevo Testamento de la Biblia en Lucas capítulo 10, del versículo 25 en adelante. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fuera el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amigos, esta mañana hablamos en detalle de cómo pueden ser transferidos a Jesucristo nuestros pecados. En realidad, el pecado no está físicamente sobre nuestra espalda, pero hace que nuestros corazones se sientan muy pesados. El pecado lastima el centro de nuestros corazones antes de que enferme nuestra carne. Es por eso que la mayoría de la gente que se salva, que es librada del pecado, nos da testimonio de cómo sus problemas físicos desaparecen espontáneamente.
Los médicos dicen que la mayoría de las enfermedades son mentales. Yo personalmente lo experimento de vez en cuando. Cuando me preocupo por algo, sufro de indigestión y pierdo el apetito. No es problema digerir el mismo alimento con un corazón alegre y feliz. Leí un informe de un médico que dice que 437 enfermedades se curan automáticamente al ser quitadas las cargas. Ahora, amigos, todo el mundo sabe que es bueno tener una liberación, pero nadie sabe cómo. Asumamos que tenemos aquí un árbol de pecado. Los árboles como el manzano, el naranjo y el durazno dan frutos solamente una vez al año y una vez que son cosechados se acaban. Desafortunadamente, el árbol del pecado da frutos de pecado a cada momento. Da frutos cuando usted duerme, cuando come, cuando viaja, es decir, siempre. La mayoría de las personas vive el tiempo recogiendo los frutos del árbol del pecado y como no pueden recogerlos completamente, no pueden estar delante de Dios con confianza, audacia, felicidad y serenidad. Esto describe los corazones de mucha gente. Nuestro Señor lavó nuestros pecados porque Él desarraiga el árbol del pecado en sí, no solamente los frutos del árbol. En la primera noche de esta campaña, les dije que el pecado es diferente de las transgresiones, las cuales son las consecuencias del pecado. Una gripe no es la mucosidad ni la tos. Una gripe produce la mucosidad, la tos y un dolor de garganta, pero estos no son la gripe, son las consecuencias de la gripe. Nosotros robamos, mentimos, odiamos a otras personas. El que tiene pecado hace estas cosas. El robar en sí no es pecado, sin embargo, es un resultado del pecado. El robar es una transgresión, ya que nuestro pecado interno produce frutos de pecado. Les expliqué esta mañana cómo nuestros pecados fueron transferidos a Jesucristo. Estuve meditando acerca de continuar este tema y esta noche voy a hablar acerca de él desde un punto de vista diferente. ¿Cómo se lleva a cabo nuestra salvación? ¿Cómo puede usted ir al cielo? ¿Cómo podemos ser librados del pecado para siempre? ¿Cómo podemos ser restaurados y ser como fueron Adán y Eva antes de que desobedecieran a Dios en el Edén para que podamos estar delante de Dios libremente? Amigos, podrían pensar que es imposible para ustedes, pero Dios es tan poderoso y tiene tantas maneras que Él puede fácilmente cambiarnos de seres humanos viles, sucios e indignos a seres justos. Lo voy a explicar por medio de Lucas capítulo 10. Hace mucho tiempo había un hombre joven que trabajaba en un puerto de Londres. Él era un joven pobre, soltero y sin familia. Trabajaba mucho empacando y desempacando bagaje para los barcos que iban entre Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica, ganando unos cuantos centavos al día para comprar unas cuantas piezas de pan, y dormía donde fuera. Muchos pasajeros les comentaban buenas cosas sobre la tierra de ensueños. Decidió ahorrar dinero para comprar un boleto e irse a los Estados Unidos. Con la esperanza de un buen empleo y una mejor vida, ahorró tanto como pudo para comprar su boleto al plazo más corto. Guardaba el dinero en su bolsillo y cuando tenía tiempo lo contaba. Pasado un tiempo, había ahorrado suficiente para comprar el boleto, pero no lo suficiente para su alimentación y otros gastos necesarios durante el viaje en el barco y el desembarque en Nueva York. Decidió pues comprar un boleto para irse a los Estados Unidos, ya que no podía esperar al siguiente barco. Estaba deseando irse, aunque no comiera alimento durante una semana mientras llegaba a los Estados Unidos. Salió el barco hacia los Estados Unidos y los pasajeros se reunían en la sala de descanso y platicaban sobre el nuevo país al que se dirigían. También el joven entró en la conversación. Cuando estaban platicando, escucharon el sonido de una campana y se dirigieron a la cafetería para almorzar. El joven no pudo ir porque sus bolsillos estaban vacíos. La gente que estaba junto a él le decía: «Venga, vamos a almorzar». «No, gracias, no tengo hambre», decía el joven. «¿Estás seguro? ¿Por qué no prueba un poco?» «Así estoy bien, gracias», insistía el joven. Después del almuerzo, la gente comentaba:
Hombre, el almuerzo estaba delicioso. El muchacho tenía tanta hambre, pero él se decía, vale la pena soportar dificultades por un corto tiempo. En la noche, la campana sonó otra vez, llamando a los pasajeros para la cena. «Joven, usted debe de tener hambre, sé que no almorzó. Vamos a cenar», le dijo un caballero. «No, gracias, yo estoy bien. De vez en cuando dejo de comer por algunos días». «Tiene que comer por su salud», le insistía el caballero. «No se preocupe», decía el joven. Luego de una buena plática y de unos juegos, cuando llegaba la hora de la comida, él se ponía de mal humor. «No quiero comer». «Joven, ¿pero por qué no quiere comer?», le preguntaban. «Olvídelo, no es su problema». El joven estaba muy molesto. Se quedó sin comer 2 días, 3 días, 5 días, casi se moría de hambre el pobre joven. Él se consolaba pensando, solamente faltan 2 días para llegar. Solo tenía que soportar 2 días más sin comer. Pero desafortunadamente el capitán avisó. «Su atención, por favor. Me da pena informarles que tendremos 5 días más para llegar a nuestro destino debido al mal tiempo». Cuando escuchó el anuncio, el joven se sintió mareado, pues pensó que él podía soportar 2 días más sin comer, pero no 5. Finalmente tomó una decisión. ¿Cuál es la diferencia entre morir de hambre y morir a golpes? Mejor voy a comer. Voy a comer primero y cuando me digan que pague, yo puedo lavar los platos o trabajar en la lavandería. Entró a la cafetería cuando no había nadie. Llegó una mesera y le ordenó una gran cantidad de alimento. Ella estaba sorprendida y le preguntó, «¿Para cuántas personas?» «No importa, solo traiga lo que le ordené», decía el joven. Él llenó su estómago cuanto pudo aguantar hasta que el alimento le llegara a la garganta. Platillo tras platillo. Una vez que ya había terminado, empezó a preocuparse por el dinero. Ay, tarde o temprano me van a pedir que pague por el alimento. ¿Cómo van a tratarme cuando sepan que no tengo dinero? Se sentía muy mal. Todo el mundo se había ido y solamente quedó la mesera delante de él para recoger sus platos. Finalmente el joven dijo, «Mesera, tráigame la cuenta, por favor». «¿Cómo dice?», le preguntó la joven extrañada. «Pedí la cuenta, ¿que cuánto es?». La joven solo pudo decirle, «Es la primera vez que usted come aquí, ¿verdad?». «¿A usted qué le importa? Solamente tráigame la cuenta». La joven se volvió impaciente y molesta. «Le estoy preguntando si usted alguna vez ha comido aquí». «No tiene por qué saberlo, solo traiga la cuenta», insistía el pobre joven. «Pues aquí no cobramos por los alimentos en este barco», le gritó la muchacha. «¡Ay, Dios mío! ¿Qué dijo usted?» «Sí, el precio del alimento está incluido en el boleto». «¡Ay, Dios! Si hubiera sabido eso, no me hubiera perdido ni un solo alimento durante los últimos 5 días». No podemos imaginar qué tan exasperado estaba por pasar hambre 5 días. La gente que no sabe lo que Dios hizo por nosotros, trata de lograr su misericordia y benevolencia por sí misma. Un día una madre le dijo a su hijo, «Llega temprano de la escuela». «¿Por qué, mamá?» «Voy a salir». «Está bien, voy a llegar temprano». El muchacho olvidó su promesa y llegó tarde después del fútbol. La madre ya se había ido, pues no pudo esperar, pero por supuesto, ella le preparó alimento antes de salir y lo puso en una bandeja. Si el hijo no hubiera sabido eso, hubiera tenido que buscar y prepararse el alimento. Las personas, al igual que el niño, quieren hacer algo bueno por ellos mismos cuando no conocen el secreto de lo que preparó Dios para ellos. Un buen ejemplo de esa gente es la intérprete de la ley, acerca de la cual leímos en Lucas 10. Ahora leamos juntos el versículo 25. Dice, «Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna?». Presten atención a la pregunta del intérprete. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Implica un prejuicio significativo. Este intérprete pensó que podía esforzarse para recibir la vida eterna. Él hizo lo mejor de su parte por guardar los mandamientos,
pero ¿ha obtenido la vida eterna? Contrariamente a su esperanza, no lo logró. Por esto, tuvo que pararse delante de Jesús y preguntar: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a su pregunta? En el versículo 26, Jesús le preguntó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este versículo es muy importante. ¿Acaso solamente preguntó: ¿qué está escrito en la ley? No, él hizo dos preguntas: ¿qué está escrito en la ley? Y ¿cómo lees? Si ustedes leen la Biblia un poco más profundamente, podrán encontrar unos secretos espirituales escondidos. En la pregunta de Jesús podemos ver una implicación de que la ley puede ser entendida e interpretada de varias maneras dependiendo de la persona. ¿Qué está escrito en la ley? Como usted sabe, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, etc. El punto principal aquí es cómo leer la ley. En otras palabras, cómo percibirla. Jesús le preguntó al intérprete: ¿cómo lees? Es decir, ¿cómo la entiendes? Ahora bien, todos nosotros sabemos lo que está escrito en la ley, pero tenemos un problema y es entenderlo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esta noche yo quiero preguntarles: ¿cómo leen ustedes? La ley, tal como está escrita así: no robarás, no cometerás adulterio, no matarás, etc. Yo puedo decirles que hay dos tipos de personas. Algunos tratan de obedecer la ley como se les pide. Ellos dicen que no roban porque Dios les mandó que no lo hicieran, que no mienten porque Dios les ordenó que no lo hicieran. Hacen lo mejor que pueden. La otra gente, por el contrario, se rindió después de que trataron de obedecer la ley: no robar, no odiar, no mentir, no matar, etc. Confesaron que no podían obedecer la ley y le pidieron al Señor que lo hiciera por ellos. Ellos reconocieron su debilidad y se rindieron al Señor, sacando banderas blancas. Estas son las dos maneras de entender la ley. El equipo de boxeo coreano ganó muchas medallas de oro en los Juegos Olímpicos Asiáticos. En un encuentro boxístico, dos hombres se golpean. El más fuerte golpea al más débil sin misericordia. Le pega en la cara, en los costados y en el estómago hasta derribar al oponente. Los boxeadores dicen que se sienten muy aliviados cuando son derribados después de un gran esfuerzo. Una vez que caen, ya no reciben más golpes. Podemos imaginarnos lo cómodo que ha de ser. En el boxeo, más vale que ganemos, pero al luchar con Dios, deberíamos ser derribados inmediatamente. ¿Lo entienden? Mientras más tratamos, más sufrimos. Es necesario rendirse rápidamente. Los verdaderos creyentes no son los que nada más van al templo, dicen a una sola voz que cuando deciden firmemente ya no pecar, es cuando se hacen más propensos a pecar. Los experimentados saben lo que estoy diciendo. Muchos de ustedes han probado fumar, ¿no es cierto? Levanten sus manos si alguno de ustedes alguna vez han fumado. Yo lo hice una vez. Estoy seguro de que todos los fumadores han tratado de dejar de fumar cuando menos una vez. Hoy estamos a 9 de octubre. Supongamos que un fumador toma la decisión de dejar de fumar. ¿Qué creen ustedes que le sucede hoy? Él se fumará 2 paquetes de cigarros si antes se fumaba un paquete diario. ¿Creen que les estoy mintiendo? Los fumadores experimentados deberían estar de acuerdo conmigo. Escuchen, dejaré mi cuaderno de notas aquí. Voy a salir un momento. Si les hablara de esta manera, tal vez no pasaría nada, pero si en cambio les pido sinceramente antes de salir: ustedes pueden hacer lo que quieran, pero por favor, no vean mi cuaderno de notas. Jerusalén Radio presentó el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, en la voz de Fernando Chagoyán. Jerusalén Radio, la radio que comparte el corazón de Dios.